Bueno, nada, este es un retomar de un proyecto que se llevaba mucho tiempo trabajando y quiero darles la bienvenida a todos. Esto vamos a hacerlo así, como viene, ¿vale? No lo voy a hacer con tanto protocolo porque quiero que sea algo mucho más genuino. Entonces, quiero darles la bienvenida a todos ustedes a lo que es una nueva versión de Hablemos Carreta, solo que aquí con un acompañante muy especial que también va a compartir muchísimas cosas que tenemos en común, de hecho, y que vamos a tocar temas muy fundamentales ahora relacionados con algo que nos toca a todos los que estamos en la situación de migración, y es hablar de la migración misma, ¿no? Entonces aquí les quiero dar la bienvenida a mi compañero Chris. Vale. Chris, muy buenas tardes. Buenas tardes, Chris, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que en este momento van a escucharnos, van a vernos. Y como ya aquí el tocayo lo dijo, Hablemos Carreta es algo que ya había iniciado, ¿verdad? 4 o 5 episodios, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, 4 o 5 episodios en los que, pues digamos que Chris lo que hizo fue más que todo como hablar de temas puntuales que abordaba en su cotidianidad, ¿cierto? Pero llega un momento en el que este sujeto y yo nos cruzamos en el camino. Él, bueno, se adelantó un poco a lo que va a tratar ahora esta nueva etapa, esta cuestión, esa metamorfosis, como yo lo denominé, de Hablemos Carreta. El tema fundamental, la migración, ¿no? Pero antes de hablar de la migración, yo creo que es muy importante hablar de quiénes somos, ¿no? Yo quién soy y por qué ahora hago parte de esto. Bueno, mi nombre es Cristian Restrepo. 31 años de edad, 31 eneros en estas espaldas. Vengo de la ciudad de Bogotá, pero actualmente nos ubicamos en un lugar muy mágico, muy inimaginable para una persona que viene de Bogotá, Huelva, España, en Andalucía. Entonces, en este momento nosotros, yo llevo básicamente 2 años y... Caray, 2 años y 10 meses, estamos a puertas de cumplir 3 años por acá. ¿Ya 3 años, Chris? Ya 3 años, imagínate. Wow. 3 primaveras. 3. Es así, 3 primaveras, pronto 3 veranos. Y ese soy yo básicamente. De profesión soy arquitecto, egresado de la Universidad Piloto en el año 2019. Fanático de la música, siempre mi fuerte ha sido más como los sonidos urbanos, puntualmente el rap. Digamos que por esta vestimenta y por mi manera de ser, lo relajado que me pueden estar viendo allá en la cámara, soy una persona que lleva mucho la vida así, de una manera muy descomplicada, lo que pueden ver. Pero por dentro acá hay caos, acá hay de todo, porque somos humanos a la final. Y este espacio básicamente es también como nuestro ejercicio para salirnos un poco de todo eso que nosotros hacemos. Vamos a hablar de migración, y migración involucra mucho el hecho en un principio no estar haciendo lo que nosotros normalmente hacíamos, y eso hace parte de un proceso muy bonito, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Quién soy yo? Y bueno, no solamente se le va a dar una metamorfosis, como lo venías diciendo, Chris, al proyecto, sino vamos a hablar de la metamorfosis propia que ha tenido cada uno de nosotros, y a lo largo de los capítulos lo van a poder ver con los invitados que vamos a tener también. Cristian Camilo Bolívar Muñoz, oriundo de la ciudad de Bogotá, capital colombiana. Vengo de La Nevera también. Y también llevo aquí ya 3 años y un poco más. No te sé decir exactamente cuántos días, pero el 1 de abril cumplí 3 años. Okay. Desde que empezamos este proyecto. Se pasa muy rápido, ¿no? Bastante, Chris, bastante. 28 añitos, Chris. Bueno, 29 ya. 29 ya. Recién cumplidos ya. Es que yo todavía... No lo asimilas. No lo asimilo. A ver, hay que tener paciencia. Yo estoy asimilando apenas de que son 29, casi 30. Claro, y de eso se trata, Chris, de asimilar las cosas que van llegando en la vida, ¿no? Exacto. Al igual como lo hacemos nosotros, como lo hace la gente. Yo como me conocí contigo, de hecho, oye, el día que nosotros nos conocimos yo ni me acuerdo. ¿No? Porque bueno, tenemos como ciertas conexiones. Una familiar mía, ella es sobrina de la que hoy en día es tu pareja, ¿no?
Y entonces eso me lleva a conocer otra parte del núcleo familiar de mi prima. Y pues como bien lo decía ahora, la tía de ella es la pareja de acá del hombre que me acompaña en este momento. Ese día, que pues fue la primera vez que yo tuve un acercamiento con él, pues habíamos caído como en una pequeña ingesta de licor que no me lleva a recordar el momento en el que él estaba. No tengo ni idea si nos llegamos en verdad a saludar, pero él se encontraba en ese mismo lugar y yo estaba con personas que eran muy cercanas a él, ¿vale? Después, el segundo escenario donde nosotros nos topamos fue el 31 de diciembre del año 2022. ¿En qué contexto? Lo van a saber más adelante, pero terminamos pasando esa noche de Año Nuevo juntos, él con su pareja, estaba la hermana de ella, otro familiar, en un escenario que pues a estas alturas de la vida yo decía, jamás me veía ahí, pero desde ahí fue como ese primer acercamiento, ¿no, Cris? Esos dos momentos, se podría decir. Sí, fueron importantes para lo que vino más adelante, que fue también generar socializar, el salud y demás, y empezar a conocernos un poquito más, ¿no? Ya luego van a venir otros temas ya laborales que no fueron propiamente conmigo, pero que también llevaron a fortalecer un poco también los lazos, por decirlo así. Totalmente. Entonces, ¿qué fue sucediendo ahí? Que claro, coincidimos dentro del proceso de nuestra migración, ¿cierto? Uh-huh. Pero también es importante llegar a entenderlo, el por qué migramos. ¿Por qué decidiste migrar, Cris? Eso es una anécdota que se las voy a contar así súper rápido. Inicialmente nosotros no teníamos en mente migrar, pero sí es claro de que ya mi pareja y yo veníamos muy acostumbrados a una vida corporativa. Trabajamos para la industria de las telecomunicaciones, para una de las empresas muy reconocidas en nuestro país. Pero ya llevábamos muchos años entregándole a estas industrias, ya estábamos un poco saturados, un poco cansados, y en un viaje que hicimos, porque nos gusta viajar demasiado también, qué bueno, vimos la oportunidad de ir al eje cafetero, Cris, y ahí nos cambió el chip totalmente porque nos enamoramos del eje cafetero, a tal punto de que fuimos con mi hermano, mi mejor amigo y mi pareja. Y allá se nos metió la idea en la cabeza de montar un negocio y dijimos, no, pues ya vamos a dejar nuestros trabajos, vamos a dejar toda la vida en la ciudad y nos vamos a venir al eje cafetero a montar un negocio. Eso era lo que yo quería hacer. Yo quería montar un restaurante en el eje cafetero porque me enamoré del lugar. Un restaurante. Sí, queríamos montar un gastrobar más exactamente. Y el proyecto se iba a llamar, bueno, no les puedo decir el proyecto porque de pronto más adelante lo quiero montar y quien quita me pase lo de... Y bien sabes, no, tú bien sabes, la palabra tiene mucho poder. Claro. Y pues a la final para nadie es un secreto, independiente de que nosotros tengamos cierta estabilidad o bienestar en un lugar como estos, hay una parte del corazón que siempre va a querer volver a la tierrita, como decimos nosotros. Claro. Y ahora si tú dejaste como esa semilla marcada, esa posibilidad, pues como hoy en día se ha vuelto muy de moda esa palabra, decrétalo. Decrétalo y se va a dar y seguro será así. Claro, solo que por este comentario van a conocer un poquito también de nuestro lado, ¿no? Somos personas que somos muy recocheras. Vamos a tener un poquito de comentarios un poco chistosos, jocosos. Un poco jocosos, con una pizquita de sarcasmo, si se le puede decir. Y antes de decir el nombre, prefiero más bien patentarlo, si se puede, a nivel mundial. Claro que sí. Sí, porque... Solo como por si las moscas, ¿cierto? Sí, nadie lo hace como lo hace. Porque bueno, ahora en el momento en el que vayan a escuchar el podcast, pues hoy en día hay como una pequeña discusión en que otra vez Colombia y España hay como una pequeña ruptura ahí, pero bueno, eso no nos concierne. Exacto. Entonces, bueno, a la final tú me dices que ibas a montar tu restaurante y todo eso. Claro. No sucede. No se da, pero entonces ahí sucede algo muy chistoso, Cris, y pues oyentes que nos están escuchando. Hicimos como un trato en pareja. Y nosotros somos de ser muy, muy claros con los tratos y con los acuerdos que tratamos de tener. Bueno. Ella no se quería ir del todo para el eje cafetero porque ella sí quería salir del país. Entonces quedamos en los siguientes términos. Para esas fechas, mi cuñada estaba por viajar a España, que ella iba a hacer una nueva vida aquí en España y tal. Tu cuñada fue la persona con la que directamente fue el canal para conocerme con ustedes, ¿verdad? Esa misma persona. Perfecto, claro. Perfecto. Y ella misma ya estaba a puertas de venirse para España. Nosotros no estábamos del todo convencidos y la propuesta fue la siguiente. Me dijo, Cristian,
voy a dejar todo, de que dejamos la vida corporativa la vamos a dejar, pero no nos vayamos por una opción, vayámonos por dos. Yo dejo todo aquí y me arriesgo por tu sueño. Claro. Más que tú, por tu sueño, por tu proyecto. Sí. Que es montar el gastrobar. Dejamos todo, ahorramos y nos vamos para allá, invertimos todo allí. Uf. Pero si no se da, con los socios y demás, entonces hacemos el mismo proyecto, pero nos vamos para España. ¿Te le mides o no? ¿Hay trato o no hay trato? Lo pensé un poquito y entonces fue chistoso porque tengo hasta fotos del momento. Nos fuimos para el Valle del Cocora y allá yo me senté en un momento de relajación y me puse a pensar, y ya bajando de la montaña, le dije, listo, hay trato. Nos dimos la mano y quedó sellado. Uf. Iniciamos, así como para resumirlo, no se dio, tuvimos unos desacuerdos con los socios y cosas demás. Mi mejor amigo siempre poniendo la mejor actitud y todo, porque él también iba a entrar en el proyecto, pero las cosas no se nos dieron con otras personas que iban a involucrar. Que iban involucradas. Entonces, que con mi mejor amigo, mi pareja y mi persona, tomamos la decisión de mejor no hacerlo. Pero ¿qué seguía? Pues ahora tenía que yo cumplir mi palabra. Claro. Y aquí estamos. Eso es. Perfecto. Y de eso se trata, ¿no? A la final, digamos que también ahí se evidencia dentro de lo que tú estás diciendo la importancia de tener en cuenta a los demás y pues claro, tú no estabas jugando solamente con tu bienestar, sino con el de tu pareja del momento y que hoy en día sigue siendo, pero eso ya es tela para cortar en otro episodio. Claro, ya ¿cierto? En algunos momentos se nos dará la opción de que, porque claro, vamos a tener invitados que van a hablar un poco sobre lo que es el emprendimiento y demás, y vamos a poder abundar en estos temas. Y pues bueno, también me gustaría saber, Cris, a ti, ¿qué te llevó a estar por estas tierras? ¿Qué me llevó a mí a migrar? Digamos que una de las cosas para que esto y muchos campos, muchas ramas en la vida tengan como éxito, podría decirlo, es la credibilidad y hablarlo con la verdad, ¿no? No tengo ningún problema en contar el por qué yo terminé migrando. Digamos que yo estaba pasando como por una etapa de mucha incertidumbre. No te niego que para mí el hecho de no estar en ese momento puntualmente año 2022, no estar dedicándome para lo que yo me preparé, me costaba mucho, me pesaba un montón. Por fortuna logré salir de un lugar donde la preparación académica es de las mejores en cuanto a la arquitectura, pero también debo ser consciente de que tal vez me faltó un poco poner más de mi parte, creerme más el cuento. Soy una persona algo insegura y parte de hacer esto también va en eso. Lo hablamos con Cris en el momento de montar el proyecto. Esto es un ejercicio también que nos está haciendo crecer mucho como personas. Creo que no es la primera vez que yo me paro enfrente de una cámara, tú tampoco, pero sabemos que esto pues va a llegar a más gente. Tal vez los que nos vieron en su momento fue algo muy reducido, pero hoy en día con la masificación de las redes, pues hombre, tú sabes que esto va a verse y bueno, siempre he sido muy inseguro de eso. Me costaba mucho eso y también a nivel personal tenía ciertas situaciones que debía replantear, ¿no? Tenía la posibilidad de ir, como muchos lo han estado haciendo, a los Estados Unidos. Tenía los medios, todo muy bien, pero así como tú, hay un punto en común de que hay ciertas cosas que no se dan y la vida quiere que uno esté en lugares donde a veces ni tú te lo imaginas. Porque mi proyecto de vida jamás fue estar en este momento en donde estamos y haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, como te venía contando, mi propósito era salir y en ese momento puntualmente me movía mucho a Estados Unidos. Pero por una razón muy en especial se me atraviesa en el camino España. Y llega ese momento de decidir, me decidí por España. Los trámites, todo se dio de una manera que me sorprendía, fluyó. Yo creo que la misma vida también me llevó por ese camino. Y tenía que viajar, imagínate, el 20 de julio del 2022. Y en el momento en el que iba a viajar, el vuelo se retrasa. Y yo, ¿y esto qué? Sabes que los colombianos somos muy supersticiosos, todo el rollo. Cuando todo esto sucede, el vuelo lo cancelan ese día. ¿Supiste por qué o algo? ¿O no? Claro, sí, el vuelo lo cancelan porque al ser el día 20 de julio, pues como todos ustedes lo saben, el tema de los desfiles del Día de la Independencia.
Ok. Entonces habían restricciones aéreas y yo, no, ahora yo qué hago, ¿será que esto no es para mí? Imagínense. Y así sucedió, entonces la aerolínea nos dice, hay la posibilidad de que viajen más tarde o mejor reprogramamos el vuelo para el día siguiente. Yo opté por eso, así fue, logré viajar y bueno, yo primero paré en Estados Unidos, luego llegué a España. Entonces como que en ese momento cuando sucede eso, llego acá a España y claro, es un nuevo mundo. Del aeropuerto hacia adentro tú no sientes aún como ese cambio, pero sales del aeropuerto y de inmediato te enfrentas a un mundo totalmente diferente, a pesar de tener la ventaja de que manejamos el mismo idioma. Pero claro, era algo muy, o sea, muy raro el hecho de saber de que ya estaba solo, de que había dejado una vida atrás. La vida es mía, pero dejé todo un montón de cosas allá a nivel familiar, a nivel personal, a nivel sentimental, a nivel laboral, y eso fue básicamente. Pero entonces, ¿qué puedo decir más del por qué yo migré? Porque necesitaba hacer un poco más las cosas por mi cuenta. Sí, gracias. ¿Fue más como un reto personal? Algo así, me lo tomé muy personal debido al por qué decidí quedarme en España, que también lo vamos a ir hablando, ¿vale? Y fíjate que esto que acabas de decir me da pie para poderte hacer la siguiente pregunta. Claro que Porque sí. es que este ejercicio está siendo muy bacano. Esto, vamos a traer muchos invitados y van a haber capítulos en los que vamos quizás a hablar solamente tú y yo sobre algunos temas muy importantes, específicos y tal. Pero pues lo más importante es que ustedes también nos conozcan, por eso es que estamos autoentrevistándonos entre nosotros dos para que ustedes sepan quiénes somos y cuál va a ser la dinámica que vamos a tener con las personas, con los invitados que van a venir al programa. Total. Cristo, en ese momento en el que tú migras a España, en el que, bueno, llegas aquí, ¿cómo sentiste que fue tu proceso de adaptación acá? O sea, ya sabes que aquí hay muchas culturas, porque acá este es un país muy multicultural. Hay formas de decir las cosas, hay formas de hacer las cosas, ¿sabes? Y hay temas muy burocráticos, desde pedir una cita para cortarte el cabello en adelante. Entonces, ¿cómo tomaste eso de primera mano cuando llegas aquí? Qué importante hablar de eso, Cris. A ver, primero, lo que a todos nos enfrentamos. Vivimos como una larga temporada de tiempo, no lo digo yo, lo digo por ti, me atrevería a decirlo por muchas personas que están acá. Hombre, dejemos de hacer la conversión del euro al peso. Primera, ¿cierto? Sí. Llegas al aeropuerto, tu teléfono celular ya, pues tu SIM card queda obsoleta técnicamente. No sabes qué hacer, te conectas a una red de Wi-Fi, te ubicas hacia dónde tengo que ir. En el caso mío, yo ya venía con mi reserva, venía con un lugar pago para hospedarme y demás por un buen tiempo. Entonces eso me tranquilizaba mucho. Pero, claro, primer enfrentamiento, sales del aeropuerto. Ahora, ¿yo qué hago? Entonces tienes alternativas de un autobús, de un metro, de un taxi. Pero como es la primera vez que pisas este suelo, ¿tú qué haces? Tomas un taxi. Entonces, como buen colombiano, porque vamos en este momento a hablarlo como colombiano, pero habrá gente de otros países que nos escuche, teniendo en cuenta que van a haber invitados de lugares que ni ustedes se imaginan. Te subes a un taxi y boom, tus primeros que más o menos como 25 euros, ¿cierto? Es la tarifa del momento. Eso, entonces más o menos para esa época en la que llegamos nosotros en el 2022, el euro estaba que 4.200, 4.500 pesos. Ponle, sí, más o menos. Y empiezas tú a multiplicar por 4. Tú vienes con una base de dinero para tener algo de tranquilidad mientras te logras establecer o saber qué haces con tu vida. Porque a pesar, o sea, tú llegas en ese momento, pero tú en ese momento tampoco tienes presente quién más viene ahí atrás. Tú no eres el único, vienen centenares, miles de personas con las mismas expectativas, a veces más, a veces menos, pero vienen también por algo. Y puede que hasta en el mismo avión. Exacto, incluso. Y es una competencia, no es un secreto. Entonces, ¡pum! 25 euros por 4. Me gasté 100.000 pesos en un momento y tú, y empiezas. Después, la primera vez que te enfrentas a un supermercado, ver que todo empieza a cambiar y tú sigues con ese rollo, boom, 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 te vas desligando de eso y no pasa nada.
Y después cuando tú llegas a este lugar te das cuenta que hay muchísimos más paisanos tuyos, gente de otro lado, y empezamos a ver ese choque cultural, las tradiciones, las maneras de hacer las cosas. Entonces, claro, la manera de afrontarlo para mí como fue y como lo estoy haciendo acá de mi manera más espontánea, mostrándome como soy. Soy una persona que su incertidumbre, su ansiedad, todas esas cosas las manejo con mi parte creativa o con la parte gastronómica. Un hobby que tengo mucho es el tema de la cocina. Entonces, ¿yo qué hacía? Cuando llego a hospedarme al lugar allá, pues había mucha gente y todos como en búsqueda de ahorrar un poco. Lo que terminamos haciendo, como, bueno, no sé en sus países cómo le digan, pero en Colombia le decimos hacer vaca, ¿no? Sí. De hacer una recoleta entre varias personas para, pues, mirar qué podemos comprar con una cantidad de dinero. Recuerdo que alcanzamos a hacer 12 personas más o menos. Entonces imagínate, 24 euros. Con 24 euros tú logras hacer una cena bien generosa. Total. Y si alguno aprende es que el arroz con pollo, el arroz a todo eso se multiplica. Eso crece y alimenta a todos. Y así era. Entonces, como que mi manera al principio de emigrar, esas fueron mis estrategias. Ya después, por otras circunstancias, que termino pues acá en Huelva, ¿no? Pero la primera etapa fue esa. Aceptar que estaba en un nuevo lugar totalmente desconocido, pero algo como que había una chispa en mí por los motivos que tenía, que no me dejaba de caer, me llevó a ir más allá y de pronto hacer muchas cosas que en ese momento, en el 2022, que yo tenía 28 años, no las había llegado a hacer antes. Valerme mucho más por mí. Entonces fue algo bien particular. En el caso tuyo, ¿cómo lo afrontaste? Porque claro, yo lo hablo desde la manera en la que yo llegué solo. Claro. Tú llegaste con pareja. ¿Cómo tú lo afrontaste? Pues yo ya, digamos que desde el momento en el que yo como ya les venía contando anteriormente, me tocó dar mi palabra, tampoco me disgustaba el tema. Vale. Porque como te decía, nosotros con mi pareja somos muy aventureros, en el sentido de que nos gusta viajar mucho y vivir experiencias nuevas. Claro que esto ya era para nosotros jugarnos como algo en las grandes ligas, porque no es lo mismo de tú estar viajando a conocer varios departamentos en tu país, a decir, bueno, ya vamos a empacar nuestras maletas y nos vamos a dejar todo y nos vamos a otro continente, a otro país y a hacer vida allá. Claro. A lo que pase. Uf. Hay cosas que uno nunca va a tener en cuenta. Eso sí te lo puedo asegurar. Uh-huh. Entonces, para mí, el estrellón cultural fue bastante fuerte, empezando desde cómo pedir las cosas, porque ya tú sabes, y claro, coincido mucho contigo. De hecho, hay un dicho para eso, y todos los que estén viendo este capítulo y estén a puertas de viajar o estén pasando por ese momento puntualmente, no conviertan, porque el que convierte no se divierte. Exactamente. No lo hagan, ya acomódense o acóplense a la moneda local, porque eso les va a servir incluso para adoptar un hábito financiero sano de ahí en adelante. ¿Cómo pedir las cosas en la cocina, no, en los supermercados? Uno siempre tiene la costumbre, hazme un favor, regáleme una botella de agua, regáleme esto, regáleme. Claro, lo primero fue tener como reacción la respuesta de las personas, no, perdone, pero yo aquí no regalo nada. Total. Se lo vendo. Esa. Y a esa súmale, que esa es yo creo que es la que nos pasó a todos. Yo creo que a todos, sí. Esa. Pero la que más yo creo que es con la que nos hemos enfrentado mucho, porque venimos de un lugar caótico, venimos de una capital, sí, donde tú vives, hombre, al 100 por hora. Los cruces de las calles. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados y sin respetar a nuestra gente, porque es nuestro origen, pero para nadie es un secreto de que muchas veces tú puedes ir por una calle y al del carro, como le dicen acá en España, el coche, no respeta las señales y pasa, ¡boom! Y nosotros estamos acostumbrados a eso, como a andar como tan precavidos, a andar en modo alerta, pero llegamos a un lugar donde sí respetan la cebra, el paso peatonal. Y si algo le pasa lo digo eso, de colombiano, te quedas quieto en la esquina, ¿cierto? Y el del coche se queda así. Te hace, pasa. Sí. Y tú, pero, pues, bueno, te quedas como bloqueado.
Y en el momento en el que cruzas, tú también te enfrentas a algo nuevo y tú dices, pero ¿cómo algo tan básico llega a sorprenderme de esta manera, no? Ese tipo de cosas uno también le hace, o sea, hace parte de esa transición. Llegar a entender de que pues lastimosamente en cuanto a cultura, en el lugar de donde nosotros somos, en eso nos falta mucho. No pensar solamente de pronto en nuestro afán, en nuestra prisa, sino que también ahí va otro que también puede que vaya eso, pero pues debe primar el tema de la vida, prevalecer, ir por delante. Y en eso acá se hace mucho enfoque, eso sí yo lo debo rescatar. Pero claro, al principio cuesta mucho, ya de ahí en adelante tú, ya uno hasta parece como un vacuno, una vaca. Tú ya vas pasando, ni siquiera miras a ver si viene algo, porque tú sabes que el que viene conduciendo te va a respetar. Claro. Y pero que a mí, que para ya es una entender, obligación, de hecho. claro, y a mí para entender eso fueron como 7 meses más o menos. Pero no creas, es la hora en la que el reflejo no se va del cerebro. El reflejo no se va. A mí el reflejo, ¿sabes en qué me pasa mucho, Chris? En los centros comerciales. Y mi pareja me habla mucho de eso. Porque eso sí está interesante. A ver. Acá en Huelva hay como 2 centros comerciales, pero pues no son aglomeraciones tan grandes. Son pequeñitos, sí. Pero digamos que el lugar más cercano grande que tenemos nosotros, si lo miran ustedes en cuanto a ubicación, es Sevilla. Vale, y un día fuimos a Sevilla, a un centro comercial, y estábamos en una tienda deportiva de una marca muy reconocida. Y en esa tienda, en el momento en el que fuimos, en la hora pico, por decirlo así, había un montón de gente, muchísima gente. ¿Y qué tiene uno de colombiano? Que uno es muy desconfiado. Nosotros somos muy desconfiados. Yo por mi parte suelo lo que es la billetera, la cartera, como le quieran decir, la pongo en los bolsillos delanteros de tal manera que con mis manos yo pueda estar haciendo contacto. Que sepas que está ahí. Y a ella le llamó mucho la atención, me decía, pero es que tú como por inercia, inconscientemente tú andas precavido. Y yo como que le decía a ella, pues, o sea, tendrías que ir para entenderme, yo no te lo puedo explicar solo en palabras. Entonces anda uno mucho en la jugada, diríamos nosotros allá, todos los que están allá en nuestro país. Claro, el sentido de urgencia que tienen las personas que están acá, digamos, en situación de migración, no solamente se genera porque tengas la necesidad de buscar un trabajo, de hacer algo de dinero, de bla, 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 no. También sea porque hay ciertos reflejos o ciertas prevenciones que ya traes de tu país, como ponerse la maleta adelante, como tú decías, cuando uno anda en transporte público, como la billetera, como estar mirando, uy, este me está mirando como raro, uy, ¿qué pasó? ¿Me van a atracar o algo? Eso. Pero eso yo creo que no nos pasa solo a los colombianos, le pasa a un sinfín de personas que vienen de países que de pronto tienen un índice de inseguridad un poquito alto. Total. ¿Cómo te fue con el tema del cambio de horario, Chris? Hablando de transiciones. Me leíste un poquito en la mente. Bueno, iba a preguntar técnicamente eso, pero iba por allá. Sí. Duro. Duro, Chris. Cuesta mucho. Durísimo. Mira, la primera semana que yo llegué aquí, te voy a decir, nosotros llegamos como a las 5 de la mañana aquí aquí a la ciudad donde vivimos, aquí a Huelva, mejor dicho, y no pude pegar el ojo sino como hasta las 7 de la mañana. Claro. Caí profundo y me desperté a las 8 de la noche. Estábamos en primavera, una primavera muy bonita nos recibió a nosotros. Claro, aquí. tú llegaste en primavera. Debo decir que eres un privilegiado, porque tú llegas en primavera y yo llegué el día que empezó el verano. Y pues los que son bogotanos, los que vienen de clima frío, saben que uno en Colombia pues no es las estaciones como las hay acá, sino que somos pisos térmicos, es un clima constante con ciertas variaciones en el año, pero muy leves. Y claro, yo llego en pleno verano, bogotano, con sus mejillas rojitas, pantalón largo. Y eso es difícil, pero por ejemplo en tu caso, el tema de la hora. Tú eres una persona que pues así como lo están viendo en las cámaras, en tu expresión, tú eres muy activo. Entonces yo considero que sí, pues en un principio te costó, pero supongo que habrás optimizado esos tiempos a tu manera. No, dormía mucho. ¿Dormías mucho? Claro, pero en la noche, claro, mientras que la gente aquí se acostaba a dormir, yo estaba despierto, porque no me daba sueño. Claro. Y cuando era el día, yo a las 2 de la tarde me daba sueño ya y me despertaba a las 8 de la noche. Sí.
Esa era, pero es porque estaba desfasado mi cuerpo. Claro. Y en ese proceso tarde, pero para mí fue más rápido, ¿sabes? Yo en una semana ya estaba listo. Exacto. Sí, eso fue rapidísimo, Bueno, pero esa semana me costó. Lo lograste rápido. Sí. En mi caso también fue muy similar porque, bueno, allá en el lugar donde me hospedé conocí a pues a ese combo de parceros. En especial recuerdo hay un par de chicos caleños que si en algún momento llegan a escuchar la cuestión, un abrazo enorme y se les recuerda con mucho cariño porque fueron las primeras personas con las que yo socialicé acá. Hombre, nosotros teniendo ese cambio de horario, pues a las 6 de la mañana o sea, es la medianoche en Colombia. Claro. ¿Y qué hacíamos nosotros de 12 de la noche a 6 de la mañana hablando? Hacer esto que nosotros estamos haciendo, pero sin cámaras, sin micrófonos, sin protocolos de nada, también muy fluido. Y a las 6 de la mañana a dormir. Entonces nos despertábamos y ahí de una u otra manera ahorrábamos porque no desayunábamos. Nos levantábamos, era alistar almuerzo. Y así, adáptenos. Entonces eso es una locura. Y bueno, y muchas cosas más que como migrantes cada uno va viviendo dentro de esa transición. Uf. 3 años. 3 años. 3 años. Date cuenta, entonces eso es como ni siquiera pasa un mes ahí de llegada y pues date cuenta todo lo que sucede. Ahora imagínate lo que ha pasado en todo este tiempo, lo que han pasado muchos de los invitados que van a venir, que ahí van a haber unos bien especiales que llevarán hasta 20 años acá. Claro. Que ya se saben este cuento desde hace mucho tiempo y van a venir, digamos, no a aportarnos solo a nosotros, sino pues a ustedes que a la final esto se hace por ustedes para que desde las experiencias de ellos y la nuestra podamos ser también como un canal para que ustedes vean las ventajas, las no ventajas, las desventajas de esto. Pero lo queremos mostrar eso a nuestra manera, de hacerlo de una manera bien original, ¿no? Y que es que esto yo voy a contar algo que te había contado de pronto antes cuando charlábamos así normal. Cuando yo salí de la empresa en la que trabajaba, una de las excusas mías quizás fue decir que me iba a venir a estudiar. Porque yo quería hacerme un poco más delicada la salida, más bonita la salida, ¿sí? No quería evitar a toda costa que alguien me dijera, mire, le tenemos esta propuesta para que se quede o algo. No, porque yo sé que de pronto también podía ser, pero por otro lado también tenía una oportunidad de vivir una nueva experiencia con mi pareja. Claro. Y no me podía negar a eso tampoco, ¿sí? Pero Sí. también tenía que reconocer de que yo era muy débil y ante cualquier propuesta podía hacer. Preferí, no, me voy a ir a estudiar. Contra Sí. eso ya es muy difícil que alguien pueda... Y lo hiciste bien. Y también, y por lado y lado, porque también estoy estudiando, Cris. Claro. Pero no, o sea, no de la manera que muchos se imaginarán. Sí. Migrar, yo lo veo como una maestría. Eso para ti es migrar. Para mí sí. Y esto y muchas cosas más, Cris. Vale. Ya que de pronto, luego, o sea, ya podemos ir hablando un poquito de lo que nos ha dejado resumidamente, porque, claro, tú lo acabas de decir, llevamos casi 3 años, Sí. pero hay gente que lleva más de una vida aquí, Total. que tienen 30 años, de los cuales 20 han estado acá, ¿cierto? Entonces, hay gente que nos lleva años luz en esto, pero en este momento, personalmente, para mí, para mi contexto social y para la historia y la razón por la que llegué aquí, yo lo veo como una maestría. O sea, realmente entonces nunca estuve mintiendo. Claro. Porque sí, migré, pero esto yo lo veo como una maestría, como un diplomado importante para mi vida, porque España me ha enseñado muchísimas cosas, Cris. Total, y comparto eso mismo que tú estás diciendo, porque en mi caso fue algo similar y yo lo asocio más como a tal vez que pues desligarnos de algo no es fácil, Cris. Y una manera también que nos ayudó mucho en tu caso y en mi caso a llevar ese desprendimiento de nuestros trabajos en el momento fue eso. Decir como que no, hay esto y lo otro, pero ambos sabíamos que no era así. Claro. Yo en ese momento, antes de migrar, yo estaba trabajando en un tema de logística totalmente alejado de arquitectura. De arquitectura salían una que otra cosa con un gran amigo y aprovechamos eso cuando salía y listo, pero no era continuo. Okay. Y claro, cuando yo decido, en el momento en el que yo decido irme, yo tenía una vida algo como muy, muy particular. Estaba un tiempo en Bogotá, estaba un tiempo en otra ciudad.
Y eso me llevó también a generar un vínculo afectivo y amistoso con la gente con la que yo trabajaba en la otra ciudad. Para mí desprenderme de eso no fue fácil. Claro, yo a ellos también les dije, no, pues me voy a España, voy a buscar una mejor vida. No mentí en el momento en el que a mí me dijeron que en mi caso venía con un tema de trabajar y de llegar a un lugar puntual, eso sí era así. No lo fue, no digamos que sería, o sea, sería pertinente hablarlo en el podcast, pero pues lo digo de una manera muy informal, eso es revivir un muerto, ese fue como un mal trago que bueno, no vale la pena citarlo, pero que me llevó a esto a la final. Entonces de una u otra manera esa mentirilla piadosa, lo podríamos decir así, sí, nos llevó a de pronto no sentir como tanta melancolía, tanta tristeza en el momento de irnos de esos lugares y toda esa gente, pues por ejemplo de mi parte yo les tengo un amor inmenso porque en su momento me retroalimentaron mucho. Estaba en un lugar donde no tenía ni idea lo que llegué a hacer, pero aún así fui haciéndolo y varias personas en el camino me ayudaron un montón para hacer mis labores de la mejor manera posible. Lo entendieron de que yo no me había preparado para ello. Y claro, en el momento de irme pues no fue sencillo. Ellos también entendían muy bien las razones por las que yo decidía. Entonces allá también dejé un pedacito de corazón en otra ciudad que no era Bogotá. Como que la vida también me estaba haciendo una previa para migrar, ¿no? Te estaba dando señales. Y ya que tú lo decías, Chris, y qué bueno, y de una vez ahí nos pasamos a otra parte del podcast. Chris decía que migrar es una maestría, ¿no? Y esa palabra nos va a acompañar durante todo lo que vaya a durar este proyecto, que esperamos sea mucho. Pero el migrar es la base de esto y como tal ese podría ser el porqué del podcast. ¿O tú qué opinas? ¿Por qué la idea del podcast? ¿Por qué el motivo y por qué crear este podcast? Aunque para mí crearlo no lo es, para mí ya tenía una vida, o sea, Hablemos Carreta ya estaba, pero tenía otro enfoque. Uh-huh. Y ahora que nosotros nos sentamos un día a hablarlo, este hombre y yo, decidimos hacerlo así. Entonces yo quiero que él nos cuente por qué vamos a continuar con el tema de Hablar Carreta, ahora versión de migrantes, sí. Migrantes, sí. Versión migrantes. Ahora migrantes. Cris, es básicamente porque yo siento que este va a ser un espacio en el que muchas de las personas que están pasando por esta situación, ¿cierto?, que están en ese proceso de adaptación, que están viviendo una situación en la que de pronto se sienten incomprendidos, en la que de pronto se sienten solos, se van a poder refugiar en estas vivencias, en esto que cada invitado va a venir a contar, o que incluso de la mano de nosotros mismos estamos compartiéndoles, sí, que son cosas que muy poca gente quizás conoce, que gente que de pronto en nuestros países nos veía de otra forma y en otros cargos y en otras posiciones no van a entender. Claro. Entonces, entender de que la migración es real, que no solamente lo hacen los animales en medio de su instinto de supervivencia, también lo hacemos los humanos, y que es algo que pasa, y que es algo normal, y que es algo natural, y que cada migrante tiene su propia historia. Entonces, Hablemos Carreta también es un espacio pensado para eso, para que cada persona tenga voz, para darle voz a esos migrantes que no han podido hablar, claro, que no han podido contar su historia y compartir cómo han vivido, qué enseñanzas le pueden dejar a cada quien y que no se sientan solos. Exacto, porque también, o sea, lo que nos ha llevado también a ver dentro de la migración es que hay gente que tiene unas cualidades impresionantes y por algún motivo de la vida todo cambió y por ejemplo se dedican hoy en día a cosas en las que no se dedicaban, se desempeñan bien, pero este es un espacio que a la final es para eso, para que a partir de los pasos que unas personas que son totalmente desconocidas para ustedes puedan aprender algo más. No niego que tengo muchas ganas de que empiecen a ir andando los episodios, porque es que hay unos invitados que no solamente le van a aportar al migrante, sino a la persona que está desde el país, desde su país de origen. Sí. Unas lecciones de vida bastante enriquecedoras. Entonces digamos que, por ejemplo, bueno, ese es el motivo de Chris, pero claro, cuando yo le hago la pregunta a él, yo me la haría a mí, no porque, o sea, digamos, yo no me considero el creador,
pero sí lo digo sin caer en la soberbia que pues yo como que le puse a él ahí la zancadilla en el camino. Escuché el trabajo que él había hecho, me pareció muy interesante. Y yo le dije, venga loco, pues ¿por qué no retomar eso que tú estabas haciendo? Porque es que me pareció que estaba muy bueno. Tú alcanzaste a producir esa parte acá en España, ¿verdad? Sí, eso fue a los 25 días de haber llegado. Imagínate, a los 25 días donde uno no tiene ni siquiera claro un lugar estable donde vivir, un empleo, son cosas que hacen parte de toda esa incertidumbre que nosotros tenemos como migrantes. Claro. Y a mi concepto pues lograste un muy buen producto. Entonces cuando yo escuché eso, yo le dije, hombre, hay que hacerlo, pero entonces empezamos como a evaluar esas variantes de qué podemos hacer, porque claro, hoy en día hay unos podcasts súper buenísimos, muy consolidados y demás, pero digamos que muchas de las conversaciones que yo he tenido acá con este hombre van muy ligadas a nuestra experiencia de lo que llevamos acá en España. Y tenemos un punto muy en común que más adelante lo tocaremos con los invitados, que es el tema laboral. Nos terminó relacionando con gente que jamás nos imaginamos y hemos aprendido un montón de cosas, pero ese es un punto en común que yo tengo con él. Y esas personas también son migrantes de una u otra manera, llevan un montón de tiempo acá, pero lo llegaron a hacer y como que cada cosa nos empezó a conectar más. Y llegó un momento en el que dijimos, vamos a hablar de migrantes, porque claro, ustedes ven hoy en día espacios en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde van a encontrar de que se habla de la migración y cada quien lo hace a su manera, ¿cierto? Mostrarán testimonios, mostrarán su día a día, lo que sea, pero esta es nuestra manera de hacerlo. Vamos a tratar de que sea la manera más fluida, más limpia posible, que salga como salga, pero a pesar de que sea de esa manera, hacerlo de la manera más comprometida y de corazón, ¿cierto? Claro. Entonces eso es lo que nos llevó a nosotros a crear el podcast El Migrante. Usted que fue el que viajó, usted que es el que piensa viajar, usted que es el que se va a quedar en casa, en su país, para todos ustedes es eso, para que a partir de todo eso ustedes pues aprendan un montón de todas esas bonitas experiencias de vida. Y por ejemplo tú, bueno, Cris es comunicador social. Tú eres comunicador social. Sí, se me ¿Tú pasó. cómo se te pasó decir eso, sí? Pero entonces, ya que se pasó a decir, pues yo te quiero preguntar. El oyente, que es al que nos estamos dirigiendo, esta es nuestra carta de presentación. ¿Qué puede esperar el oyente de ti, del podcast? ¿Qué les va a brindar Hablemos Carreta? ¿Qué van a encontrar aquí? Y ya, quiero saber puntualmente eso de parte tuya. Bueno, esa pregunta se va a resolver muy sencillo. Vale. Usted aquí va a encontrar lo que usted necesite puntualmente. ¿Por qué? Porque van a haber, como bien lo decías, muchos invitados. Cada quien va a contar su historia desde la perspectiva de que vivió, ¿cierto? Nos va a dejar su granito de arena y es allí donde usted va a sacar lo que le va a poder servir. ¿Por qué? Porque no tenemos un estilo o un enfoque quizás definido para todos los capítulos, que esto va a ser así lineal y cuadriculado, no. Cada quien va a ser genuino y sí, nos va a hablar desde su sentir. Allí es donde usted como oyente va a poder sacar lo que más necesite en su momento. Van a haber personas que nos van a hablar desde el punto de vista de una persona que ya está regularizada y que ya se hizo este curso completito. Quizás eso le puede servir a usted. Van a haber personas que le van a hablar desde recién llegados, incluso vamos a tener personas quizás que lleven ya poquito aquí. Personas que estén en la misma etapa que nosotros, o personas que ya se hayan regularizado, o personas que ya incluso, quizás, ¿por qué no? Locales incluso también. Seguramente. Muy seguramente. Porque pues también migrar no es solamente hablar de salir del país, la migración también va en ciudades. Sí. Entonces eso también va a ser, y falta algo más importante, listo, ahí estamos viendo el lado bonito, porque a la final regularizarse es el lado bonito, pero también vamos a tener invitados que no se han regularizado y les ha tocado pasar por episodios muy densos. Uh-huh. El tema, ahí trataremos y abordaremos indirectamente lo que es la salud mental, porque a la final tú bien sabes que en una situación de incertidumbre eso juega un papel muy importante. Si tú no estás bien de la cabeza, las cosas no fluyen. Entonces también tendremos invitados que no les ha tocado pasarla tan bien
que de pronto en su momento no la estén pasando bien, y el espacio va a ser para eso también, para que ellos cuenten y asimismo también tengan un espacio donde se desconecten un poco de pronto de ese inconveniente que están teniendo, pero que asimismo nosotros desde nuestro conocimiento sabemos que los está volviendo más fuertes, ¿no? Total, o sea, y digamos que es eso. Básicamente concuerdo mucho contigo. Los puntos buenos, los puntos malos, pero que sea usted como oyente el que encuentre en este espacio eso que necesita, basándose en las diferentes historias que vamos a tener aquí en el programa. Que sea usted mismo el que coja con pincitas y diga, oiga, esto me sirve, esto me interesa, oiga, este capítulo estuvo muy bacano, y que usted se enrolle en el hilo con nosotros también. Eso queremos se trata. queremos ser el canal en el que usted pueda encontrar esos testimonios bacanos, chéveres, y que obviamente metas en ustedes en la cabeza que la migración no es mala, porque claro, es que las redes sociales, o sea, yo también soy un consumidor de redes sociales, no todo el día, pero tengo mis espacios para hacerlo, y no sé si se puede decir, yo lo voy a decir, Claro. se ha prostituido muchísimo la palabra migración, Chris. Entonces ahora estoy viendo mucho que ya se está poniendo de moda entre los influencers que hablan de migración, porque es que no creas, esto ya lleva más o menos, ponle tú, 2 años y medio, un poquito más de 2 años, que se empezó a hacer muy popular el tema de ser influencer de migración. Total. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar desde la migración de forma de comedia y todo, pero ponle tú, de un mes para acá he estado examinando mucho de que están saliendo, ahora se puso de moda hacer documentales sobre la migración. Claro. Pero se pinta la migración como algo malo, como algo, ¿cierto? Sí, perdona, pero digamos que ahí a lo que voy puntualmente es que ya llega un momento en el que la migración busca, o sea, eso tiene un objetivo muy claro y se habla de personas que se fueron de su lugar de origen buscando un mejor porvenir, un mejor bienestar, pero también se ha caído mucho en algo que me parece que está muy errado, y es el hecho de que, a ver, Chris, migrar no es fácil, ¿cierto? Migrar no es para nada fácil. Pero cuando algo no es fácil, porque hay que victimizar. Cuando tal vez esa persona que está abriendo su corazón para dar un testimonio, ella no busca que de pronto la persona que está siendo como el locutor, el orador del momento, muestre como una actitud de, oh, pobrecito, qué pesar. No, el migrante no busca eso, el migrante busca transmitir lo que le está sucediendo, pero pues perdón con las palabras que voy a usar, pero es mi manera también de hablar, pero el migrante no quiere mostrar lástima, y ya hay ciertas personas que en su contenido buscan eso, y de eso no se trata, Pienso que los canales deberían ser más en función de esa persona que dentro de todo decidió mostrar su testimonio de vida, respetarlo, sí, y de una u otra manera mostrarle cierto apoyo y darle moral. Deberíamos, con algo que es como tan tecnológico, que es este tema de la globalización y la masificación y el auge de las redes sociales, volvernos más humanos, y de eso se trata también, hablemos carreta. Claro. Humanizar la cuestión. Es algo muy, muy informal. Siempre se va a tratar de manejar el hilo de conductor de que la columna vertebral de esto va a ser el tema de emigrar, pero si en algún momento la conversación se desvía por algo, porque el invitado se siente a gusto, yo no le veo ningún problema. Pero siempre el centro de todo va a ser migrar. Chris, para no alargarnos tanto, porque pues es nuestra introducción para aquella gente que desde ya se le va a agradecer por hacer parte de esta comunidad tan bonita, que vamos a ir poniéndole bloque por bloque. Esto es el inicio. Vamos a ir montando un canal de YouTube, vamos a ir montando la cuestión por Spotify, un Instagram, TikTok. ¿Tú qué mensaje le tienes a las personas puntualmente, al migrante? No, aquellas personas que están de pronto hoy desde su casa cuestionándose, así como tú lo llegaste a hacer en el 2022, como yo lo llegué a hacer. ¿Qué le podrías decir a un migrante? Mejor aún, ¿qué le podrías decir a una persona que quiere migrar desde tu perspectiva?
Vale, yo voy a ser un poco radical en el tema Sí. y ya empezando y me voy a hacer funar. Pero es que, o sea, no podemos dejar de ser un poquito como jocosos en ese aspecto, ¿no? Que eso también va a ser un poquito de lo que va a tener el podcast. Sí. No mire tanto contenido de ese de pronto que... A ver, ya tenemos que dejar un poquito atrás el tema de que dejar atrás a tu familia. Claro. Empacar tu maleta, en tu vida en una maleta. Sí, es... sí. Hombre, no. O sea, es parte del proceso, pero creo que los medios de comunicación y las redes sociales son tan importantes y se saben usar de buena manera. Total. Pero ¿qué consejo yo daría? Es consume un poquito menos de eso y más bien enfócate en la razón que te está impulsando a irte del país, que pueden ser muchas. Mucha gente lo hace por educación, mucha gente lo hace porque quiere buscar una mejor calidad de vida, sí, mejor seguridad para ellos, para sus hijos, en un sinfín de cosas. Entonces, no se olviden de eso, no se olviden la razón por la que quieren salir del país y que vamos a tener que dejar a la familia, que es triste, que es duro, que va a ser muy duro. Sí, eso sépanlo de entrada, que eso pasa en todos los procesos migratorios, pero no se enfoquen en eso. Claro. No pierdan de vista más bien lo que los está llevando a salir del país, porque lo que te digo, vuelvo y lo repito, se está prostituyendo mucho la palabra migración y se está enfocando solamente en la parte triste, pero no hay que entender de que tú no viniste a España, a Estados Unidos, a un sinfín de países en los que se puede migrar, no viniste porque tenías que empacar tu maleta en una maleta, tu vida en una maleta, o porque tenías que dejar a tu familia. No, tú viniste porque quieres buscar una mejor calidad de vida o porque quieres cumplir un sueño. No pierdan, o sea, a todos los oyentes les quiero decir, no pierdan de vista eso y sepan consumir un poquito más el tema de migración. Contenido importante, personas que hablen desde su experiencia y cómo eso los ha llevado a cambiar, porque esa teoría que anda, eso sí me gusta mucho, esa teoría que anda en redes sociales, que un año en el exterior equivale a 4 años en el país de origen, ¿no? Algo así. Y sí es cierto, el cambio que una persona puede experimentar es brutal. Las experiencias que vas a tener aquí o en cualquier otro país te van a forjar de muchas competencias, vas a descubrir competencias que tú no sabías que tenías, pero que siempre estuvieron ahí. Vas a empezar a sentir un poquito más el famoso sentido de urgencia, y eso te va a llevar a hacer cosas increíbles. Total, de tu parte me parece que es algo muy, muy acertado, es demasiado acertado. De mi parte, ¿yo qué les puedo decir? Porque también quiero darles un mensaje a aquellas personas que puntualmente quieren migrar. Al migrante no le quiero enviar un mensaje porque para eso vamos a tener mucho podcast por qué hablar y ya va para eso, pero puntualmente en este momento que estamos hablando de aquellos que quieren migrar, uno, y no lo olviden, no dejen de ser ustedes, vayan a donde vayan. Perdónenme si los irrespeto, pero este es mi espacio y el espacio de perdón. Hombre, al mes no estén hablando como españoles, como norteamericanos, como argentinos, hablando desde los que se van de Colombia, lo digo desde mi experiencia. Sean ustedes. La vieja palabra, lo original no destiñe. Lo original no destiñe, entonces sean ustedes, vayan a donde vayan. Aprendan mucho a creer en ustedes. Tener esa seguridad no es fácil. Y más en un lugar de estos donde tú vas a llegar literal desde cero. Donde si tú... Hombre, conocí allá en Madrid cuando recién llegué un argentino que tenía uno de los mejores bares de Buenos Aires y pues la situación en Argentina tampoco era la mejor y él decidió migrar. Y al hombre le tocaba hacer delivery, buscar en construcción, en lo que fuera. Tienen que venir dispuestos a todo en un principio. Que quieran estar dispuestos a todo más adelante van ustedes, porque la puerta se puede abrir y nosotros somos, pues digamos, la muestra de ello. Así de verdad, nosotros llegamos acá sin saber absolutamente nada en un lugar que antes yo no tenía ni siquiera en el mapa. O sea, yo no tenía ni idea dónde estaba Huelva, qué es Andalucía, yo no tenía dentro del radar absolutamente nada de eso.
Entonces, créanse el cuento, es lo que yo les invito a aquellas personas que pues están pensando en migrar. Por mi caso personal, denle un fuerte abrazo a sus personas cercanas. No cometan tal vez el error de irse tal vez y no despedirse de todas aquellas personas que dentro del proyecto de vida y su paso por este mundo han sido importantes. Les va a hacer falta, créanme. Les va a hacer falta porque hay que entender de que si ustedes asumen de verdad con responsabilidad, con carácter y con decisión este tema de emigrar, el proceso no es fácil y eso no es como muchos hoy en día también dicen: oh, me voy 3 meses, hago dinero y me regreso a mi país y monto un negocio. Estén acá y se dan cuenta, no me pongan tanto cuidado en eso, sino por su propia experiencia lo mirarán y me van a hallar la razón, ¿cierto? Totalmente. Y otra cosa que de mi parte, por último, yo le podría decir a alguien que está a punto de emigrar, esté seguro si de verdad está dispuesto a ver nuevas cosas. Se van a enfrentar a un mundo totalmente distinto, ya sea en Europa, ya sea en Norteamérica, sea en Asia, en África, a donde ustedes se vayan a ir, es un mundo totalmente diferente. La experiencia los va a enriquecer un montón. Entonces está en ustedes decidir o no. Este medio no se hizo para decir vamos a migrar todos, no. A nosotros, afortunadamente, en comparación de otros casos, nosotros no migramos por situación económica, como si le tocó, por ejemplo, a nuestros paisanos, a nuestros hermanitos venezolanos, que ya es un contexto muy distinto. Claro. Nosotros migramos por otra cuestión, entonces tengan muy claro lo que van a hacer. Y con toda, porque si cogemos impulso allá atrás asustan. Entonces es lo que yo les puedo decir. ¿Qué más tienes tú por decir en este primer corto, en este primer episodio o introducción, como tú prefieras llamarlo? Vale, pues tengo 3 puntos importantes como para cerrar, Chris. Vale. Se me había olvidado de complementar algo que tú dijiste también, claro que sí. Respeten mucho, sea al país que lleguen, respeten mucho, por favor. No lleguen a imponer reglas a donde ya hay una cultura establecida. Muy de acuerdo. Claro, que nos pasa mucho cuando recién llegamos. Eso no pasa nada. Eso. Respeten, muchachos, el respeto. Sea del país que sea, porque yo sé que no solamente colombianos nos van a escuchar, compatriotas, gente de muchos lugares nos va a escuchar. Y esto es para usted. Por favor, a donde sea que llegue, con mucho respeto. Recuerden que aquí estamos invitados, que somos ciudadanos del mundo, eso lo sabemos, pero en este momento estamos invitados. Hay que respetar, ¿vale? Hay que respetar la casa ajena y respetar desde las culturas en adelante, acoplarse, tratar de tener un buen acoplamiento, una buena curva de aprendizaje. Lo otro que les podría decir es vivan el proceso y disfrútense el proceso. No piensen en llegar con lo que tú decías ahorita, ¿no? Llego en 3 meses, hago dinero y me compro 3 casas, 5 carros, 3 negocios y listo. No, disfruten el proceso, Y el último consejo que les quiero decir, que es uno de los más importantes, es que nos sigan en las redes sociales. Vamos a estar en Instagram como Hablemos_Carreta. Y también vamos a estar en Facebook como Hablemos Carreta y próximamente vamos a estar en YouTube también subiendo estos capítulos. En Spotify nos encuentran como Hablemos Carreta también para que nos sigan. Ese es el consejo más grande que les puedo dejar porque ahí es donde usted va a encontrar muchas más historias como la de nosotros. Exactamente. Y bueno, más que todo, bueno, yo les quiero dar las gracias. Hasta aquí va a llegar este primer episodio. No se les olvide compartirnos un pedazo de su historia. Somos ese canal que se está creando. Aquí vamos a estar hablando de nuestras raíces, por qué decidimos emprender este camino llamado migración a la final, ¿no, viejo Chris? Así es, Chris, claro que sí. Este podcast es un espacio para que nos escuchemos, nos reconozcamos y nos acompañemos desde el lugar de donde sea que nos estemos escuchando. Y pues nada, si conectaste con lo que hablamos hoy, pues no te pierdas el próximo capítulo que quizás va a estar mucho más interesante. Aquí es donde vamos a darle voz a muchas personas, a muchos migrantes. Y pues no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Este fue un capítulo, nuestro primer capítulo de Hablemos Carreta. Este es el primer capítulo de la nueva etapa de Hablemos Carreta. Para mí no es el primer capítulo,
Técnicamente sería el número 6, pero este es el 1.0, o como tú lo quieras llamar, 1.2. Pero lo que viene para el próximo capítulo, yo siento que las cosas en la vida, si nos vamos a lanzar a hacer algo, sea en esto o en lo que sea, hay que hacerlo con toda. Y la persona que va literal a abrir el telón de esto, va a ser algo que de una u otra forma va a definir muchísimo el rumbo de este podcast. Sí, no sé, Chris, no sé si antes de cerrar nos quieras dar un pequeño spoiler, un tráiler de lo que va a ser el siguiente capítulo, o si quieres lo manejamos en redes, o les quieres dejar ahí las pistas en redes sociales, lo que tú quieras. ¿Qué Vamos, listo. La persona de la cual yo voy a hablar en este momento, que va a ser nuestra primera invitada, primero eso ya, por género estamos dándonos cuenta que va a ser una mujer. Muy bien. Esta mujer jugó un papel muy importante en los principios de la migración en Huelva, acá del lugar que estamos hablando, porque pues bueno, sucede que mientras nosotros llevamos este tiempo acá, no se nos ha permitido de una u otra manera movernos a muchos más lugares de España. Hemos estado bastante tiempo acá en Huelva, no digo que sea malo, pero también por esa parte hemos llegado a conocer mucha gente. Okay. Y a mí, por la labor que estoy haciendo hoy en día, llegué a conocer a esta persona y llegué a enterarme que esta persona es de nuestro continente americano. Llegó acá hace un buen tiempo, pero reitero, fue fundamental dentro de los principios de la migración en esta parte del sur de España. Entonces ella tiene un montón de historias que ustedes van a decir, de verdad, esto sucedía cuando empezaron a llegar los iberoamericanos, los hispanohablantes, los hermanitos de África, porque lo que hay acá, estamos muy cerca de África. Claro. Entonces ellos también han vivido una parte bien interesante de la migración, y esta mujer va a llegar a hablarnos de todo eso y de una manera muy explícita. Esa mujer no tiene pelos en la lengua. Entonces siento que para ser el primer invitado, va a poner la vara muy alta y va a dar mucho de qué hablar. Entonces nada, de mi parte te agradezco mucho, Chris. Gracias por no dejar morir tu idea, porque de eso era lo que se trataba. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos, de vernos, de tal vez reírse o decir estos locos que están haciendo. Pero a medida de que vaya avanzando el podcast, ustedes van a ver cambios en esto, cambios en nosotros. Van a ver un montón de gente que les va a agradar a ustedes, porque aquí vinimos aquí, Chris. A hablar carreta. Y vamos a seguir hablando carreta. Hablemos carreta. Hablemos carreta. Gracias a todos ustedes, gracias mi hermano. Este fue todo. Gracias, Chris. Un aplauso. Vamos. Qué bien, Cristo. Una nota. Qué chido. A lo bien estuvo muy bueno, Chris. ¿Te gustó? Está bacano, ¿no? Uf. Estuvo muy chimba, Chris. Estuvo... Aviso importante. Hablemos Carreta es un espacio para compartir experiencias y perspectivas sobre la migración, pero no fomentar ni incentivar la migración irregular. Nuestro objetivo es informar, Chris, educar y generar conciencia sobre los temas relacionados con la migración, sin promover ni mucho menos apoyar acciones que puedan poner en riesgo la seguridad y el bienestar de ustedes, las personas que nos escuchan. Es por eso que queremos dejar claro que nuestra intención es promover la comprensión y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su situación migratoria. Así que, si estás aquí para aprender, para conectar con otras realidades y ampliar tu mirada, sí, estás en el lugar correcto. Esto es Hablemos Carreta. Hablemos sin miedo, pero con responsabilidad social. Cambio y fuera.